farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解。 Конечно, должны работать кооперативно. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, un gran placer encontrarme con ustedes todas las semanas aquí en Humo y Espejos. En este día tan especial, bueno, veremos qué es lo que trae Azul en su columna de hoy. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Azul? Cuénteme de qué van a tratar el tema de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que estamos viendo que están cambiando algunas costumbres, algunas formas de moverse en la sociedad y de entender. Y un poco la idea de la columna de Azul es ayudar a entender a los que pasamos los 25 años, largamente, entender de qué se está tratando este nuevo mundo que se está generando en las generaciones, sobre todo más jóvenes. Y hoy nos trae un tema que creo que es importante considerarlo porque es algo, creo que muy propio de esta época. Propio de esta época, pero no sé si te acompaño con el tema de que es solo para los más jóvenes, porque también lo vi mucho en Facebook con gente más de tu grupo etario. Ajá. O sea, 30 y pico. Sí, obviamente. Sí. Es el tema de lo que serían los linchamientos, los linchamientos virtuales. Cómo agarran en una red social y pasan una foto y dicen esta persona hizo tal y tal cosa, y la foto se divulga, pues, y la ven miles y miles de personas. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque la verdad, a mí sinceramente un linchamiento mediático no me preocuparía demasiado, me preocuparía un linchamiento de verdad. Sí. Pero sin embargo veo que es una tragedia. Es que afecta a las personas porque le afecta la imagen. Y ahora, sobre todo, el tema del trabajo, hay muchos que los echan. No solo estamos hablando porque ahora lo que se hace mucho es el tema de linchar a un acosador o a un hombre que violó o maltrató a una mujer, o sea, pero estamos hablando en general, no solo de esos casos específicos, porque después vamos a ver que hay de todo. Pero el tema es que te arruina la imagen tuya en las redes. Y ahora se tiene muy en cuenta eso para muchos tipos de trabajos. Entonces hay un montón de gente que a veces hasta parecería bromas de mal gusto, malentendidos, terminan en la calle, terminan sin trabajo. Porque... Y gente que no tiene nada que ver, porque yo subo una foto, acuso a alguien. Claro, ese es el principal problema, que es mucho en la confianza del que lo está compartiendo, de que sabe que eso es verdad, que pasó así. Sí. Yo sí, tranquilamente podría hacer una foto tuya y mandarlo y quién sabe en realidad si... Porque se replica sin que nadie se tome el trabajo de averiguar nada. Empezó como una búsqueda de justicia cuando fallaba la justicia real. Entonces denunciaban a alguien... Por alguna razón la justicia no hacía lo que tenía que hacer, entonces bueno, pasaban y divulgaban. Porque encima es ilegal, sí. si vemos por ese lado, el divulgar fotos ajenas. Pero sí. Empezó por ese lado y ahora parece que se hace por cualquier motivo. ¿Tenés algún ejemplo, algo como para entenderlo un poquito más cabalmente? Uno de los primeros ejemplos, uno de los más clásicos, de una mujer, Justine Sacco, que estaba viajando a África y hizo una broma que sí, es de mal gusto. Dijo, voy a África, espero no agarrarme SIDA. Es broma, soy blanca. Hubo tanto, la gente lo empezó a retuitear, a citar, se expandió tanto que ya cuando bajó en el aeropuerto de África había gente sacándole fotos y terminó con insultos, con amenazas, llovieron mensajes y terminó despedida del trabajo. Sí, ahora que decís, creo haber escuchado sí, alguna vez. Sí, ese fue un caso muy conocido. Sí. Hay otra que hizo Alicia Ann Lynch, que se sacó durante Halloween, estaba disfrazada, toda ensangrentada, dijo víctima de una maratón de Boston. Claro, de nuevo le llovieron mensajes, amenazas, también la despidieron del trabajo. Después hay otras cosas hay otros que ni siquiera son alguien que dijo algo y
y se tomó mal o se reconoció como que fue algo malo, sino hay casos de gente que escucha a dos hablando, que están diciendo algo, pasó algo con una conversación machista entre dos, y una chica le sacó una foto con la frase y lo subió y a unas horas tenía miles y miles de retweets. O sea que alguien te puede sacar una foto, como lo que decíamos antes, sí, y puede ser ponerte una frase que de nuevo puede ser que la dijiste, puede ser que no, es imposible probarlo. No tiene, aparte no hay es un límite evidencia de real. tolerancia. Uno cuando habla no puede vivir hablando con esta corrección política. Uno habla y se expresa normalmente. O sea, Sí. tampoco es que han sido, no sé, ideas que promuevan algún tipo de acción criminal o algo que vamos a poder decir Es que realmente hay, censurable. precisamente es de todo. Hay videos sobre, había un caso hace un par de años creo, el año pasado, de una mujer que supuestamente la grabaron cuando con la perra corriéndole el auto y ella le estaba abandonando y alguien le paró el auto, se bajaron de un auto, le pararon el suyo y le dijeron que se llevara a la perra a la casa, pues no la podía Eso abandonar. acá fue. Acá. Sí, sí. Y después la mujer salió diciendo que no había sido así. Ahora, que esté diciendo la verdad o no, que iba a abandonar el perro o no, la cosa es que no sabés. Sí, es muy subjetivo lo que pasó. Entonces, la mujer de nuevo tuvo que cerrar el negocio que tenía de comida vegana porque le llovían. También no estaba bien encarada. Le llovían mensajes y amenazas. Era un público sensible que tenía. También le pasaban por la casa, alguien le sacaba fotos a la casa, después pasaron y les gritaban, estaban organizando juntarse enfrente de la casa. Ahora, y después, sí. un último ejemplo más que es más, internacional, que fue hace poquito, de una chica en Estados Unidos, viste que allá tienen los bailes de graduación. Sí. Y lo que hizo fue ir con un vestido inspirado en los vestidos chinos, rojo, viste, con el cuello así. Estaba lindo el vestido, sí. Están las fotos. Y le llovieron críticas por apropiación cultural, algo que ya hablamos en otras columnas que decían mi cultura no es no tiene por qué ser tu vestido, no está bien, yo no me pondría algo tradicional de otro país. Pero sea, hay historia detrás de eso, todo porque la chica salió a decir, no, yo lo que pasa es que los respeto y me gusta y es como estoy apreciando su ropa. Hasta en China estaban felices los chinos, sí. Porque decían que, de nuevo, que estaba respetándola, estaba reconociendo y compartiendo su cultura. Te digo que, vos viste que más de una experiencia hemos tenido con este tema de tratar con otras culturas. Y la verdad, lo primero que te agradecen es eso. Te dan la ropa para que vos te la pongas. Y yo me he puesto camisa, por ejemplo, que eso, sí, es algo muy de Estados Unidos o de... Bueno, de países que van bajo la influencia de Estados Unidos, el tema de tener tan presente el tema de la apropiación cultural, que ya está llegando acá, pero sí. Ya nos iríamos por las ramas. Pero aparte de la facilidad de ofenderse, porque es todo cuestión de vida o muerte y es nada, porque básicamente son cosas mínimas. Sí. Ahora, yo me quedé pensando en una cosa. Siempre lo primero estos grupos lo primero que acusan a alguien es de ser fascista, sí. De ser nazi. Sí. Y paradójicamente creo que este tema de hacer este tipo de movidas, de señalar a alguien acusando, si uno se remonta un poquito, creo que en el nazismo encontraría algunos Es peligroso, sobre todo por el tema ese de que ahora la imagen de uno en las redes sociales tiene impacto en su vida. O sea, especialmente ahora con el tema de los trabajos, cada vez se mira más. Cuando vas a trabajar a un lado, te revisan las redes. Claro, ver. Pero excede porque... Bueno, el tema es que ahí también entras en el debate de si les corresponde o no ver lo que haces en tu vida privada y eso. Pero es que es privado y qué es público en las redes sociales. Es todo un tema... Sí, complejo. Acá en la Argentina lo que hemos visto con el actual gobierno es que ha habido mucha gente que hasta lo hemos sufrido nosotros en carne propia, que buscan en Facebook o buscan en las redes sociales saber cuál es el pensamiento político y a partir de ahí existe un nivel de censura. Ahora, casi uno lo entendería, aunque esté mal, en los temas políticos, pero esto se extiende a cualquier orden. A cualquier cosa que pueda considerarse que es inapropiado o que ofende a alguien, o cosas más de la moral de cada uno, es como que otros temas. Bueno, yo creo que con esto... Pasa desde cosas así, de cosas serias hasta cualquier pavada, como el tema del vestido. Sí. Sí, bueno, lo que después vos hablas de blackface y todo ese tipo de cosas que son
cosas que se han hecho inocentemente durante muchísimos años, nunca nadie le molestó y sin embargo ahora pasan a ser un problema serio. Así que bueno, creo que con esto podemos ir cerrando ya la columna. Y bueno, te pasamos, Ivonne, la posta para que veas un poquito, bueno, de lo que se está gestando por debajo, y a veces uno sin querer va alimentando, o mucha gente va alimentando este tipo de conductas y en realidad están desatando fuerzas que no sé si después la van a poder controlar bien. Muy bien, Azul. La verdad es que vuelvo a insistir con el tema de que un día te tengo que sentar en el piso con nosotros para hablar de estos temas con un poco más de profundidad, porque me queda en el tintero un montón de preguntas y o acotaciones, como me corregirás después, no sé si serán tan políticamente correctas, pero sí que los planteos son muy interesantes desde el punto de vista que como los mayores podrían decir, ¿no? Como la impunidad de la cancha. Cuando estás en una cancha de fútbol y todos gritando ahí, se pierde lo individual y en lo virtual pasa un poco lo mismo. La gente se esconde atrás de una pantalla y se siente con la libertad de hablar de lo que se antoja, como se le antoja de la persona que quiere. Así que es un lindo tema para debatir y bueno, esperamos que a los que nos acompañan piensen lo mismo. Ahora sí, después del coro, muchísimas gracias a ustedes dos. Marcelo, yo te despido también hoy porque Marcelo fue a hacer una entrevista a un invitado que viene de la provincia de Córdoba, el doctor Carlos Alberto Pereira Meli, un analista geopolítico. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con él. Así que me despido de los chicos y después del corte los invito a ver esta entrevista que fue bastante interesante. Bueno, bienvenido, doctor, a Buenos Aires. Estos pasos que hace circunstancialmente y que aprovechamos para poder tener una charla con usted, que hace rato que la teníamos pendiente. Bueno, muchas gracias por esta participación. Sí, evidentemente que nos es dificultoso a la gente del interior. Tenemos que coordinar mucho para venir a Buenos Aires. Las actividades en nuestro lugar de trabajo siempre son muchas y bueno, y juntar varios días para poder estar en la ciudad, acá, y dedicarse a expandir, a trabajar, a comunicarse, es complicado. Realmente. En primer lugar, lo que quería era plantear una charla que no tenga que ver mucho con lo coyuntural y tratar de empezar a ver algunas ideas más de fondo. En primer lugar, me gustaría poder tratar de que nos ayude a entender. Nosotros venimos trabajando en esta idea desde hace un tiempo. ¿Cuál es el mundo que ha surgido después de la Guerra Fría? Porque nos estamos encontrando con que todavía prima mucho la idea de, bueno, izquierda, derecha, pero vemos que esas categorías al final terminan siendo cáscaras vacías, muchas veces contradictorias entre sí. Entonces, ¿cuáles son los poderes realmente que hoy empiezan a manejar el mundo? ¿Qué está en juego? Yo creo que lo que está en juego son dos modelos muy claros. Si lo analizamos desde el mundo de la política, es un modelo de reforzamiento de Estados-nación contra una privatización del poder en los estados. Y en eso se ha dividido las aguas del mundo en estos años que, como vos bien dices, después de la implosión de la Unión Soviética, se transformó y nos transmitieron, y como nosotros somos países dependientes periféricos, aceptamos todas las indicaciones que nos emanan de los poderes centrales, y a rajatabla, sin discusión, sin análisis y sin convencimiento de que hay otras alternativas. En ese marco hemos visto que el Estado-nación ruso, que iba a ser prácticamente disuelto, y casi lo logran con el periodo de Yeltsin, ha vuelto a resurgir bajo el mandato de Vladimir Putin. Por ello, vemos toda una oleada de agresividad profunda, hasta en algunos casos ridículos, como el caso de achacarle que los hackers rusos son los responsables del triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos, una barbaridad que no lo puede aceptar nadie con dos dedos de frente, y que había logrado casi el éxito de lograr dividir a la ex Unión Soviética en tres grandes regiones.
Otra vez el Estado-Nación allí ha vuelto a tener la fortaleza, se ha vuelto a plantear ante un mundo distinto y que además ha tenido un socio que por supuesto además es más fuerte económicamente, que es China, donde también el Estado-Nación es fuertísimo. ¿Contra qué? Contra un grupo que prácticamente quienes hacen un poco de historia y conocen un poco de la historia política desde los años 70 para acá, viene de la Trilateral Commission, que es la gran unión de los grandes sectores de las multinacionales y de los grupos transnacionales que se unificaron, que justamente todavía está vivo uno de los fundadores, Kissinger, y falleció hace poco Brzezinski, otro de los grandes autores intelectuales de ese grupo. ¿Qué es lo que unió? Unió todas las multinacionales en esa trilateral para enfrentar al comunismo. Muerto el comunismo, ellos creyeron que había llegado el momento álgido de la toma total del poder, pero por encima de los estados. Por eso hemos visto que a partir de los 90, prácticamente los estados nacionales europeos y el mismo estado norteamericano se lo ha reducido en muchas de sus funciones, de sus actividades. Y es justamente las reacciones que hoy estamos viendo en Europa. El resurgir de los partidos nacionalistas en Europa es justamente no una preocupación porque vuelve el comunismo, no una preocupación tan basada únicamente en la inmigración, sino básicamente en que el Estado ha dejado de cumplir el rol que cumplió tradicionalmente y que han visto que el Estado al degradarse se viene abajo el estado de bienestar y que los únicos beneficiados de eso han sido grupos minoritarios que ya ni siquiera representan al país de donde tienen la casa matriz, porque su paquete accionario de sociedades anónimas nadie sabe de quién es el capital que está allá adentro, pero sabemos que es un flujo por encima del control de los estados, porque más allá de los paraísos fiscales, más allá de todas esas instituciones que han creado para evadir, para escaparse a los fiscos nacionales, está que ellos se creen por encima de todo ello, y para eso han creado hasta instituciones como CHEA, distintos tribunales donde nadie, ningún estado que cae bajo su régimen puede manejarse por las legislaciones locales o nacionales y tiene que ser administrado por una justicia que no es precisamente favorable a ellos. Lo hemos visto los argentinos en muchísimas oportunidades. Cada vez que vamos con un problema de los servicios privatizados, hemos perdido en esos tribunales. Por mejor abogado que lleves, no hay forma de ganar, porque esos tribunales se han formado para que gane el sector que ha privatizado todo a nivel global. Por eso esas son las dos sectores más fuertes que hoy en día están en puja. Ahora, hay una irrupción, porque nosotros acá vemos entonces los defensores, como hablaban como decía, de un Estado soberano, con cabezas Rusia, China, entre otros países. Irán, un poco la India también, ahora. Por otro lado, tenemos una reacción que nos mostraba en Europa contra eso. Sí. Y hay un fenómeno que tiene algún parecido, yo creo, que con lo que sucede en Europa, aunque en realidad su raíz y sus propuestas son diferentes, que es el de Trump. ¿Qué es Trump en esto? Pues es una anomalía para este globalismo que está imperando. Yo creo que Trump es un problema tardío del enfrentamiento interno de Estados Unidos entre los nacional industrialistas norteamericanos y el sector financista, que ha sido el que ha administrado el poder norteamericano cada vez con mayor influencia, con mayor poder, y es el que logró imponer los últimos candidatos desde la globalización de los 90 para acá. Olvidándonos que sean republicanos o demócratas. No, ya quedó en el pasado. Eso es una cosa que no tiene relevancia en toda esta discusión. Tanto ambos grupos partidarios están totalmente administrados por esos poderes externos. Todos sabemos que una campaña política en Estados Unidos es carísima y además debe contar con el beneplácito de los grandes medios. Sí. ¿Cómo habrá sido la reacción en contra de esta aplicación, de este modelo político, que Donald Trump comprendió esa realidad? Por eso jamás Donald Trump habremos visto, recordemos, fue atacado salvajemente por toda la prensa. La gran prensa, digamos. Sí, salvo Fox, tiene salvo todo en Fox, contra. todo en contra, y él
permanentemente utilizó los medios alternativos, ¿no es cierto?, Twitter, Facebook, etcétera, para enfrentar y poner al ciudadano de pie, el ciudadano común, el que había visto reducir sus calidades de vida en todos estos años, a pesar de que la gran prensa sigue diciendo que es maravilloso lo que se está haciendo, los puso en pie y le dijo: yo los represento a ustedes. Como le dicen allá en Estados Unidos los cuellos colorados, ¿no? Sí. Los campesinos se identificaron con él, los obreros desocupados de Detroit se identificaron con él. Grandes partes de la población que han visto disminuir su capacidad de calidad de vida. Allí es donde estamos plantados. Por eso Trump es el reflejo de todo ese gran sector que no encontraba alguien que los representaba, porque subiera el candidato A de los republicanos, el candidato A de los demócratas, los dos representaban la tradición de continuar este modelo financiero que hizo que se trasladaran todas las industrias fuera del país. Eso sí, Estados Unidos es el gran financista mundial, con estados que se han transformado en paraísos fiscales, pero en paraísos, sí, justamente fiscales, ¿no es cierto? Y que, claro, es el movimiento del dinero, pero eso no crea trabajo real. Entonces Estados Unidos vio bajar muchísimo su calidad de vida. Y lo hemos visto hasta en la crisis del 2008, la burbuja inmobiliaria. Sí. Y fueron todas, si uno se acuerda, del 2000 para acá, la cantidad de burbujas que han ido creando y que en el fondo no son productivas, son simplemente especulativas. Sí. Y el ciudadano común lo sufrió. Ahora, hemos visto quizás con más crudeza desde que gana Trump, que hay una reacción de un sector cultural, tanto académico como mediático, Hollywood, que propone una nueva generación de valores, que a veces los engloban como derechos de segunda generación, que han sido, obviamente, utilizados para golpear a Trump, también lo usan para golpear a Putin, para Orbán, para China en líneas generales, sí. Y que vemos que está llegando con mucha fuerza en la Argentina. ¿A qué obedece todo este fenómeno? Bueno, yo creo que es una herramienta política que utilizan justamente estos sectores financieros internacionales, porque tienen que crearnos, digamos, elementos y pautas que nos disturben y nos equivoquen del foco real del conflicto, del problema. En Argentina hoy las discusiones son de una esterilidad total, cuando el país necesita saber cuál es, digamos, hacia dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir y además qué perfil de país queremos. Industrial, semi-industrial, agrario, semi-agrario, industrial. No se discute nada de eso. Sí se discute el problema de género. Ahora, hagamos un ejercicio mental. Se soluciona el problema de género. Muy bien, listo. Le damos toda igualdad a todo. ¿Y la Argentina? Ah, bueno, ese es otro tema, te dice. No. Primero está lo primero y después vamos a empezar a ver las minorías, los grupos que no han sido incorporados, los que están un poco por debajo de los derechos que tienen que tener. No, acá hacemos que el problema de minoría se transforme en el eje de un problema nacional y no es ese el problema. Pasa que paradójicamente el feminismo, que es el grupo que está más en boga, que yo creo que en realidad está fagocitando inclusive al primer movimiento gay, que fue el primero que creo que irrumpió fuertemente la escena y que ahora uno lo ve como que empieza a quedar al margen porque el feminismo tiene otra potencia de fuego. Si consideramos que el 50% de la población son mujeres, claro, indudablemente le hablan a otro mercado. Sí, sí. Este feminismo se plantea, por un lado, como anticapitalista. Y hoy leía, que esto seguramente ya va a estar atrasado para cuando salga al aire el programa, ¿no? Pero leí un artículo de La Nación que era casi grotesco, porque intentaba diferenciar el pensamiento de la mujer y el feminismo en Cambiemos de Macri. O sea, Macri es un machista que sojuzga a las mujeres en Cambiemos y por eso entonces, bueno, vemos esta política que es patriarcal que ejerce Macri. Esto lo publica La Nación. Y después, bueno, el Gato Silvestre en su programa levanta el mismo artículo hablándolo de esto, golpeando a Trump
diciendo que Melania era una mujer sometida, lo cual estamos hablando de una mujer, una modelo joven que se casa con un multimillonario y a todo esto, y bueno, y en cierta medida ensalzando la figura de Hillary, que fue golpeada por todo un modelo comunicacional que jugaba sucio. Ahora, cuando unimos todas estas piezas, ¿cómo entendemos? Porque tenemos la derecha argentina liberal, el cerebro argentino, junto con la izquierda progresista hablando de lo mismo. Y bueno, esas son las condiciones que pone el comisariato político de los grandes sistemas financieros. Ustedes les bajamos estas temáticas a tratar y únicamente traten de esto. Ustedes no vayan a cuestionar el modelo financiero, no vayan a cuestionar el sistema de superexplotación que estamos aplicando, sean hombres, mujeres o niños. No vayan a hablar de la destrucción de su propio suelo a través de las creaciones estas transgénicas y de la utilización de venenos que sabemos que a la larga van a ser una catástrofe no solamente ecológica, sino que va a ser una catástrofe económica porque el país no va a tener a quién venderle nada de acá a un par de años cuando nuestras tierras estén lo suficientemente envenenadas con los productos químicos que su producción va a ser rechazada por cualquier mercado mundial. O sea, de eso no hay que hablar. Tenemos que hablar de todos estos temas. Entonces, el progresismo, que es yo le llamo las viudas del marxismo, ¿no es cierto? Tienen ese grave problema que no tienen herramientas para enfrentar al otro sector. Entonces, encuentran en esto una banderita de batalla y se anotan inmediatamente. El sector liberal, como te decimos, que para mí el liberalismo en Argentina es lo más conservador que existe. Son liberales únicamente en el mercado, pero en lo político son ultraconservadores. ¿Qué hacen? Bueno, pero ahora le están agregando en lo sexual. Bueno, por supuesto, pero es que son temas que no causan ningún problema. Pero canalizan el rechazo y esa cosa, a veces hasta juvenil, de rebelarse contra lo establecido. Por supuesto, pero además, ¿eso en qué afecta? A ver, ¿en qué afecta la realidad? ¿En qué afecta la contaminación de los pueblos de Catamarca con el cianuro? ¿En qué afecta? ¿A qué? ¿Porque únicamente se van a envenenar las mujeres o los hombres en Catamarca porque toman agua con cianuro? No, se van a envenenar los niños, los hombres, los ancianos, los animales. O sea que estamos destruyendo todo. Pero de eso mejor no sale nada. Pero sí tenemos una oleada de gente, de minorías, y además dentro de las minorías, grupos fundamentalistas, que yo también me preguntaría, y le preguntaría a todos, ¿quién financia todo esto? Eso me costó en un programa hacer esa pregunta, pero bueno. ¿Quién financia todo esto? Porque es evidente que hay una movilización, pero también hay un sistema Soros se dice pago. que financia 50 grupos en Estados Unidos, feministas, solamente en Estados Unidos. Bueno, recuerden que la fundación de Soros ha hecho grandes desmanes en muchos países del mundo, y es causante de la caída de varios gobiernos con sus maniobras especulativas. Así que cuando él o su grupo lanza alguna de estas operaciones es para obtener un beneficio económico a la vuelta. Bueno, yo he hablado con dirigentes consustanciados con estas políticas y yo digo como que dicen, bueno, nosotros nos aprovechamos de Soros para manejar la situación. Lo cual a mí me da la sensación que es un poco utópico pensar que uno puede aprovecharse de Soros. Bueno, la verdad que es un pensamiento muy pigmeo, carente de una lógica racional para explicarlo, ¿no? Creo que decir que se está utilizando o que usted se pacta con el diablo y que de esa relación usted no va a tener ninguna consecuencia, bueno, yo lo lamento, ¿viste? Lo lamento, porque consecuencias vamos a tener, eso más que seguro. Ahora, ¿cómo se logra implantar este tipo de ideas? Porque tiene el feminismo sobre la mesa, pero en realidad son muchas las pequeñas ideologías que son en general muy individualistas, divisionistas. Mucho se ha hablado sobre que hay procesos de ingeniería social. ¿Cuánto hay de verdad en esto que se puede instalar en una población una ideología así disolvente a través de explotar estas capacidades desarrolladas
Bueno, yo creo que la primera respuesta a esa pregunta habría que preguntarle a Cambridge Analytica, ¿no? Porque lo que ha salido en estos últimos tiempos de la influencia que alcanzó este equipo, obteniendo información clasificada de cada ciudadano, obteniendo luego de ello un perfil y con ese perfil trabajarlo a través de una aproximación indirecta que obligó a que esa persona pensara lo que tenía que pensar, que no se opusiera racionalmente a cosas que realmente iban en contra de sus intereses. Entonces, eso por un lado, pero por otro, hace años que se vienen trabajando estas agendas. Hace años que se vienen. El tema de todo lo que ha surgido del tema de las etnias. Hace años que se trabaja antropológicamente en distintas facultades que han recibido extrañamente subsidios para estudiar. Y se llega a conclusión de que me parece que son todas realmente falsas. Decir que el 59% de la población argentina por su sangre corre sangre indígena. La verdad que si uno analiza las masacres del siglo XIX en la Argentina, que prácticamente era un país despoblado, y la llegada de 1,5 millones de europeos, la verdad que es medio complicado decir que luego de eso de dónde salieron todas las posibilidades de llegar a un 51% hoy en día. Bueno, pero eso se transforma en una verdad absoluta y bueno, pues, si vos la discutís, inmediatamente te ponen el subtítulo de nazifascista, de derecha enloquecida, anti-originario, otra palabra que han usufructuado. El originario no existe, lo que existe son vos y yo originarios, porque nuestros padres que se cruzaron con alguna criolla, entonces de ahí somos originarios. Pero si los otros, tampoco hubo un originario en América, si todos sabemos que el hombre nació y se expandió desde África y parte de Asia. Es a veces como ver una película y congelarla en el cuadro y decir a partir de acá arrancamos. Entonces ahora todo es originario, y el que está en contra del originario son un asesino serial. Bueno, eso, ahora vamos a hacer un corte porque ya no queda tiempo, pero le dejo pendiente la pregunta, porque a veces tenemos contradicciones, porque los pueblos originarios creo que son los que más tienen lo que hoy podríamos considerar una cultura patriarcal, comunitaria, donde son el mismo grupo defiende una cosa y otra. Así que bueno, ahora después del corte nos va a contestar cómo ve este tema. Bueno, habíamos quedado pendiente entonces con el tema de las contradicciones entre estos grupos para después ya empezar a abrirnos hacia otros temas que tienen que ver más con el futuro que nos espera como humanidad. Sí, yo veo que en vez de evolucionar con estos planteos que hacemos, involucionamos, ¿no es cierto? Cuestionarnos hoy acontecimientos de hace 150 años y a partir de allí plantar grietas sociales, grietas étnicas, culturales, me parece un barbarismo a esta altura de la circunstancia en un mundo globalizado, ¿no es cierto? Y justamente al mundo globalizado lo que más le interesa es el divisionismo. Por eso habremos visto que en Europa se han incentivado muchísimo los intentos de separatismo en distintos grupos del Estado-Nación, porque volvemos a esto, lo que hablábamos en otra parte. No perder cuál es el origen de todo esto. No es el origen de todo esto, que es atacar el espíritu del Estado-Nación. Al disolver el Estado-Nación, absolutamente todos quedamos librados a un gran poder internacional que viene y te aplica un montón de condicionamientos y de ideas, fuerzas que la tenés que aceptar como único camino y que no hay alternativa. Y eso es lo más grave. Se lo planteé como sin alternativa. Y para ello hay que reducir el Estado, destruir el Estado, de la forma que sea. Ahora, vamos a ir uniendo algunas piezas para ver si podemos, en cierta medida, entender el juego global, lo que hay detrás, porque nosotros estamos acostumbrados a que en general los análisis políticos son muy superficiales y en el mejor de los casos analizan coyunturas. Sí. Ahora nosotros
estamos viendo todo este proceso de desintegración y ataque a los estados que pueden imponer órdenes, que puedan molestar a todos estos grandes grupos financieros, y a la vez empezamos a ver algunas otras cosas que yo creo que son preocupantes, como por ejemplo es el tema del trabajo. O sea, la tecnología, que debería ser una cosa muy positiva, empieza a transformarse en algo que destruye trabajos. Se habla de que los conductores de vehículos tienen más o menos 10 años para que se destruyan el 80% de los salarios. Siempre cito el ejemplo de los cajeros, primer puesto de trabajo en Estados Unidos, que está siendo amenazado seriamente por programas como el de Amazon Go o Tencent. Entonces, nos encontramos con que se va a destruir la población, lo cual implica que los puestos de trabajo, lo cual implica que la población, la gran masa, no va a tener trabajo, y eso afectaría a los consumidores. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? ¿Tiene otra solución dentro del capitalismo? Yo creo que el capitalismo en estos pasos que ha dado ha comprado la soga de su propia horca, ¿no? Eso lamentablemente lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque y lo hemos visto en las crisis. Cada crisis que ha ocurrido ha exterminado a numerosos grupos menores. La crisis del 2008 de Estados Unidos, nadie habla, pero desaparecieron 5.000 bancos en Estados Unidos. Desaparecieron todos los bancos que eran de pueblitos, de ciudades, etcétera, etcétera. Y entonces la superestructura financiera absorbió todo eso. ¿Son ocasionadas las crisis? En muchos casos me parece que sí, porque no puede ser que nadie, o dos o tres iluminados habían dicho, no, esto se va todo, ya sabemos hacia dónde, porque estamos haciendo unas maniobras totalmente especulativas. Pero es evidente que se estaba viviendo una creación ficticia de dinero que no estaba respaldada en ningún bien sólido, no solamente en dinero efectivo, sino en bienes inmobiliarios, etcétera, etcétera. Y de golpe alguien, como dijo en un programa cómico inglés, alguien preguntó, pero ¿y quién va a pagar las cuotas? El negro desocupó que le dimos el crédito. Y ahí dice, y ahí se dieron cuenta todo y se derrumbó todo. Sí. ¿No es cierto? Pero mientras tanto se habían creado gigantescos pools que se vendían de un sector a otro, y que cada nuevo pool ayudaba a introducir 2.000, 3.000 millones de dólares. Todo eso es evidente que estaba perfectamente monitoreado por los grandes capitales, y que además, como sabían perfectamente, ese desguisado lo tuvieron que pagar sus países. ¿Y ahora usted cree que esta política de concentración in eternum es sostenible a largo plazo, combinándola aparte con masas de población crecientes de desocupados? No, y es evidente que no marcharemos hacia una crisis humanitaria muy alta, muy fuerte, muy grave, porque es evidente que para este modelo están sobrando unos cuantos miles de millones de habitantes en este caso. Entonces, ¿de qué forma lograremos que voluntariamente las sociedades se aniquilen? Y bueno, le crearemos los suficientes conflictos internos o le crearemos algunos elementos. Yo, por ejemplo, y no quiero hacer esto agraviante, pero yo veo un permanente discurso y agresividad con el tema del aborto. Todos discutimos que el derecho del hombre, que el derecho de la mujer, que el cuerpo, que ta. Y me pregunto, ¿cuántos habitantes somos los argentinos? 44 millones. Y estamos preocupados por el aborto. Lo que tendríamos que estar preocupados es por qué no tenemos más población. Porque si yo voy a ser un capitalista en serio en este país, tengo que tener un mercado en serio que me compre. Y si voy a tener un mercado que se reduce en cantidad de habitantes y se reduce en capacidad adquisitiva, yo tengo posibilidad cierta de existir como empresario. Y sin embargo, ustedes los ven que esto no sea un país que está despoblado. O sea, si uno fuera mal pensado, en realidad lo que pensaría es que para el modelo de país sobran habitantes, entonces estamos promoviendo leyes que favorezcan la disminución de la población. Pero es evidente.
Es evidente. Lo que pasa pero es que a la bueno, clase política no le parece tan evidente porque yo creo que casi sin Bueno, fisuras lo apoyan todo. Bueno, Ni pero hablar de los medios de comunicación. Claro, bueno, pero primero, los medios de comunicación no son medios libres. Los medios de comunicación son simplemente reflejo de los 5 grandes grupos mundiales en Occidente de medios de comunicación, y que sabemos que los 5 medios son del sistema financiero. Entonces, ya partimos de ahí, sabemos perfectamente que de un medio de comunicación no nos van a bajar información, nos van a bajar directivas a través de supuestas metodologías informativas. Si usted compra un diario de hoy en día, del gran diario argentino, la mayor parte de la política internacional viene de agencias. No hay pocos periodistas con pluma propia que firmen un artículo. Y los que lo firman los alinean porque Exactamente. una vez hablas mal, una vez hablas mal, no hablas más. Entonces, los medios tienen esa gran responsabilidad en todo esto. Pero además, usted me decía los políticos. Bueno, si los políticos están, infelizmente, debido a las modificaciones democráticas que hemos hecho nosotros mismos, hemos eliminado, por ejemplo, y hemos hecho que la Argentina sea un distrito único. Entonces, si usted es gobernador de Catamarca, tiene menos importancia que el intendente de La Matanza. ¿Comprendes? Entonces, por un lado. Segundo, yo para mantenerme en el poder tengo que tener los medios a mi favor. Un medio se me pone en contra y yo no gano las elecciones, así ponga a cada votante, le regale $1 millón de pesos el día de las elecciones. O sea, hay herramientas muy dominantes que hoy en día están en la práctica. Y eso es grave, Por eso vos planteabas de que no hay pensamiento crítico en los políticos. Y no hay pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico. Pero con estas nuevas ideologías conducentes hacia temas superfluos y muchas veces inclusive negativos, nos encontramos que lo que sería el semillero, las inferiores de los políticos, no es muy auspicioso el futuro, porque da la sensación que entre los 15 y los 25 la cooptación de este tipo de ideologías es mucho más marcada que por encima, o sea que el futuro parecería ser más negativo. Y sí, bueno, y uno ve que la mayoría de las dirigencias políticas y futuros políticos, yo pregunto simplemente, ¿han leído alguna vez el libro de filosofía política? ¿Han tenido realmente acceso a los clásicos de la política? No. Son simplemente el resultado de una accionar diario en su actividad y que les ha dado resultados. Entonces han salido líderes innatos de ese grupo, pero sin preparación. Entonces el gran sistema, si no, fíjate en las candidaturas, ya ahora buscan un deportista eficaz y te lo ponen de candidato. Pero podés ser un gran y eficaz deportista, pero de ahí a la conducción de herramientas que van a ser para el Estado, hay una gran diferencia. Y sin experiencia, yo en Córdoba hemos tenido vicegobernadores que por su antiguo pasar en deportes populares han arrastrado votos, pero después ese candidato ahí terminó en la nada, de vicegobernador a concejal, ¿viste? Algo realmente grave, porque esto demuestra de que no hay ese semillero, y ese semillero necesita ¿qué? Capacitación. Y como no hay escuelas de conducción política en ninguna, el gobierno tiene una estructura, hace años que se ha creado la de formación de políticos, que actualmente tenemos uno de los mejores cómicos de Córdoba, Luis Juez, al frente de esa institución que le han regalado el ingeniero Macri ese puesto allí. Nos imaginamos cómo será la capacitación política de los dirigentes, tanto municipales como provinciales, etc., ¿no? Es de una gravedad muy fuerte, porque cuando usted no tiene una escuela de altos estudios, como ha sido, uno los ve en Estados Unidos sacando a los presidentes, pero la gran estructura administrativa viene de las universidades más serias, de Harvard, Yale, etc. En Francia, de la Casa de Altos Estudios de Política, y así de Japón, de la Universidad de Tokio,
etcétera, etcétera. En China, por supuesto, del partido, pero además con una estructura de preparación de dirigentes. Nosotros no. Nosotros carecemos de todo eso. Nosotros esperamos que todo ocurra por una gracia divina, que alguien que asume un rol en ciertos aspectos de la vida ya está por una gracia divina determinado que va a hacer bien las cosas. Y todos sabemos que es imposible. Si no se prepara recursos humanos que estén a la altura de las circunstancias y que conozcan de este mundo conflictivo. Estamos viviendo un mundo bélico, estamos viviendo un mundo que está cambiando a una velocidad nunca antes vista. Los grandes bloques están chocando. Vemos conflictos que terminan con destrucciones completas de pueblos. Y acá en las transmisiones televisivas no son, y radiales y de supuestos expertos en política internacional, no nos dicen nada. Imaginemos un país, imaginemos la Argentina, si le llegara a pasar lo que le ha pasado a Siria. Supongamos que en Argentina tuviéramos 3 millones de muertos y 20 millones de desplazados en nuestra población, y todas las ciudades destruidas y todas las rutas rotas, y sin hospitales, sin luz, sin nada, y una invasión de afuera que cometiera crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál sería la realidad? Pero en la cual todavía tenemos políticos que se jactan de no cantar el himno porque no creen en la nacionalidad. Entonces, sí escucho hace poco. Son casos más extremos, ¿no? Son casos más extremos, pero la realidad es que si realmente los políticos vieran ese mundo que realmente está ocurriendo. Y que tampoco es tan utópico pensar que un día nos toque a nosotros. Pero mientras cumplamos el rol que nos determinan ciertos factores del poder mundial, eso no nos va a afectar. Pero llegado el momento que alguien afectara algún interés en serio, ¿por qué no se van a conformar de nuevo narcoguerrillas, narcoterroristas, fundamentalistas indigenistas? ¿Por qué no? Si ya lo han hecho en América. Preguntémosle simplemente al presidente de Bolivia, Evo Morales, cuando se le sublevó la media luna boliviana y quería el separatismo, y trajeron terroristas de la ex Yugoslavia, que eran francotiradores y que atacaban a los grupos indígenas que eran del altiplano, para crear el caos. Pero también le jugaron con grupos indigenistas en contra a Evo Morales. Por eso. O sea, por los dos lados te juegan. Por supuesto. Porque a veces siempre está el reduccionismo de, bueno, no, pero eso porque la derecha actúa así. Sí, la derecha actúa así y el aborigenismo se utiliza para lo mismo, porque obviamente no es el pueblo indígena en sí, pero siempre hay alguna alma un poco flexible como para aceptar algún tipo de soborno extranjero. Por supuesto, por supuesto. Y además de soborno, le venden la posibilidad de transformarse en jefe de una tribu que va a ejercer el poder en esa región, y que por supuesto ellos van a estar detrás para después hacer los negocios. Pero si uno ve la historia de África, es clarísimo cuánto han jugado los europeos con ese tema. Exactamente. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de esta encerrona? Porque yo a veces lo que noto es, veo una izquierda, un campo popular progresista, por no decir izquierda, que tiene masividad, pero la verdad lo veo muy como un gigante sin mucho cerebro, o sea, muy permeable a todas estas ideologías que vienen de afuera. Después hay unos sectores nacionalistas, que se los tilda más de derecha, que los veo con una construcción teórica mucho más sólida, pero muy aislados y muy cerrados en sí mismos. Y encima enfrentados entre sí, estos dos grupos. ¿Se puede salir adelante si no logramos algún tipo de mancomunión generalizada? Evidentemente que no. Si no se logra... Pero usted conoce como yo, de uno extremistas de uno y otro lado. Exactamente. Extremista, pero más allá de eso, no se sopesa la necesidad de una alianza estratégica que permita enfrentar a los reales poderes que están destrozando todo. Y quien no plantee eso es evidente que trabaja para el adversario. Entonces, los fundamentalistas justamente juegan ese rol. Impedir el accionar de que se logren grandes consensos nacionales. No sé si verás, en América nadie convoca a los consensos, simplemente se convoca a aumentar las grietas, los separatismos.
en la conflictividad social. Quien haga el camino inverso, evidentemente que tiene un cambio de paradigma de lo que se está imponiendo en ese país o en esa región, pero por supuesto que va a recibir también una oleada de ataques muy fuertes. De un lado y del otro. De un lado y del otro. Ahora bien, creo que las dirigencias tienen que capacitarse, vuelvo a decirte, sin dirigentes capacitados, que no conozcan la realidad del globo, que no conozcan las tendencias, que no conozcan que el nuevo orden mundial es tripartito, con 3 capitales, Washington, Moscú y Beijing. Quien no entienda eso está perdido en este mundo. Y este es el mundo real que hoy en día está en juego. Hay zonas que sí van a ser de choque. América sigue siendo por el momento la retaguardia norteamericana. Es lo que ha asegurado. Pero hay un desembarco chino. Hay un desembarco y entonces allí es donde debemos prever, por eso tiene que estar el político que tiene que hacer prevención, de evitar que el desembarco chino y los desembarcados por Estados Unidos entren en colisión utilizando nuestras propias dificultades. Allí es donde tiene que tener la manija negociadora, la capacidad de entendimiento para tratar de sacar el mejor provecho de ese choque. Ahora ya nos estamos quedando el tiempo, sin tiempo, así que como para ya cerrar la nota, yo veo que tanto por esta izquierda y esta derecha que mencionaba antes, hay una figura que no es discutida por nadie, creo que todos admiran. Cada uno la interpreta tal vez a su manera, que es Putin. Sí. Putin, en cierta medida, ¿ha logrado ese consenso nacional? Y con esto ya cerramos. Mire, más allá de las particularidades, ¿es un ejemplo de cómo habría que actuar? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ha logrado que un Estado multiétnico, multicultural y multirreligioso, mucho más diferente que el nuestro. Mucho más diferente que el nuestro, donde hay de la iglesia ortodoxa a la musulmana, etcétera, etcétera, y de grupos étnicos muy separados. Un siberiano no tiene nada que ver con un ruso europeo. Allí ha logrado volver a unificar con la palabra el nosotros, los rusos. Entonces ha logrado y se ha visto reflejado en estas elecciones, a pesar de la oleada de ataque, a pesar de la oleada de agravios y a pesar de la oleada de mentiras, ha logrado casi el 70 y pico % de los votos. ¿Por qué? Porque han vuelto a resurgir ¿qué? El nosotros, el orgullo de pertenecer, ser de nuevo una nación y decir, estamos en el mundo y nos tienen que respetar. Creo que eso debería, a más de un político de América, llamarle la atención y observar esa dinámica. Porque nosotros también tuvimos, los rusos tuvieron el Menem ruso, Yeltsin. O sea, vivieron toda la etapa de destrucción de los servicios públicos, el regalo de las industrias, las mafias, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y Putin logró destruir. O sea que siempre hay posibilidades, pero hace falta decisión política y fundamentalmente inteligencia y estrategia para alcanzarlo. Si no, quedamos en simple charla de café que arreglamos el mundo y no arreglamos ni la familia. Bueno, entonces muchas gracias, doctor, por habernos concedido esta entrevista, por el tiempo que nos dedicó, y creo que va a servir bastante esto para poder reflexionar y ver si podemos encontrar un camino en nuestra región, no solo en la Argentina. Sí, nuestra región es lo importante. Nuestra región es clave. Nosotros solos no nos salvamos. Brasil no se salva sola. Iberoamérica, América del Sur es justamente nuestro corazón, nuestro continente y nuestra base. Y en un mundo donde marcha todo hacia los continentalismos, no entender esto es pifiarle feo a la historia y a la evolución. Y si no, volveremos a hacer lo que tuvimos que hacer toda la vida, siempre ser proveedores de materia prima y de recursos humanos capacitados y la nada, basura de la historia. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, ahora yo me despido acá, volvemos al estudio para que Ivonne cierre el programa.
Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Como les dije, una entrevista muy interesante. Pudimos aprovechar la visita del doctor Pereira Melli a Capital, en realidad. De allí fue donde realizamos esta entrevista. Interesantes conceptos, indudablemente da mucho para hablar y bueno, lo aliento a que cuando venga otra vez podamos nuevamente estar conversando con él. En cuanto a ustedes, muchísimas gracias por todos los comentarios que nos dejan, ya sea en nuestras redes sociales o en nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción. Les pido que sigan suscribiéndose a nuestro canal, invitando a sus amigos, porque es la mejor manera de que sigamos sobreviviendo en los tiempos que corren. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.